Mi nombre es Fernando y he pasado más de la mitad de mi vida al volante de un camión, recorriendo las carreteras de España de norte a sur y de este a oeste. He visto de todo en estos viajes: amaneceres increíbles, tormentas feroces y, por supuesto, el cansancio que a veces parece que va a devorarte. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que me ocurriría aquella noche. Era a mediados de noviembre, una noche particularmente fría. Mi ruta me llevaba desde Madrid hasta un pequeño pueblo en la costa norte, un encargo que tenía que entregar a primera hora de la mañana. Todo iba bien, hasta que cerca de la medianoche, el GPS empezó a comportarse de forma extraña. La pantalla parpadeaba y la voz del asistente virtual se entrecortaba, como si hubiera perdido la señal. Confiado en que conocía bien la ruta, decidí seguir adelante. Pero pronto me di cuenta de que había un desvío inesperado debido a unas obras en la carretera principal. Sin más opciones, giré hacia una carretera secundaria, un camino que serpenteaba entre colinas y bosques espesos. No había casi tráfico y las luces del camión parecían ser las únicas que iluminaban el camino. Conducía a un ritmo constante, esperando volver a la ruta principal pronto, pero la carretera parecía no tener fin. Después de lo que parecieron horas, empecé a notar un cansancio profundo, ese tipo de agotamiento que te hace sentir como si las pestañas pesaran toneladas. Busqué un lugar para parar y descansar, pero no había nada, solo árboles y más árboles. Finalmente, después de una curva especialmente cerrada, vi a lo lejos las luces de un pequeño pueblo. El lugar parecía sacado de otra época, con casas de piedra y calles adoquinadas. No era grande, pero lo suficientemente acogedor como para pensar que podría encontrar un lugar donde descansar un poco. Aparqué el camión en una zona central, al lado de una fuente que goteaba con un sonido tranquilizador. Salí del vehículo y estiré las piernas. El aire estaba helado y el cielo, sin luna, parecía absorber toda la luz. Mientras contemplaba el lugar, noté a una figura que se acercaba desde la oscuridad. Era un hombre mayor, con una barba desordenada y una chaqueta de lana gruesa. Se presentó como Joaquín, el dueño de la única pensión del pueblo. Me dijo que estaba cerrada por la noche, pero al verme tan fatigado, decidió hacer una excepción. Le agradecí y lo seguí hasta el edificio. La pensión era una casa antigua, con un aire a esas construcciones que tienen más historias de las que quisieran contar. Joaquín me mostró mi habitación, sencilla pero limpia. Me dijo que si necesitaba algo, su familia y él vivían en el piso de abajo y que no dudara en llamarlo. Le di las gracias de nuevo y me tiré en la cama, sintiendo cómo el cansancio me envolvía rápidamente. Desperté horas después desorientado. La habitación estaba en completa oscuridad y no podía recordar haber apagado la luz. Miré el reloj. Eran las 3 de la mañana. Un escalofrío me recorrió la espalda sin razón aparente. Decidí bajar a la cocina en busca de un vaso de agua, esperando que el movimiento me despejara un poco. La casa estaba en completo silencio. Un silencio que se sentía pesado, casi opresivo. Al llegar a la cocina, encendí la luz y abrí el grifo, dejando que el agua corriera mientras buscaba un vaso. Fue entonces cuando noté algo extraño en la mesa. Una foto en blanco y negro de una familia. La familia de Joaquín, supuse, pero había algo en sus rostros que no me gustaba. Una especie de rigidez antinatural en sus expresiones. Dejé el vaso a un lado y me acerqué a la foto. Las figuras eran inconfundiblemente Joaquín, su esposa y una joven que debía ser su hija. Sin embargo,
Había algo en sus ojos que parecía seguirme. Sentí un impulso irracional de volver a mi habitación y dejar todo como estaba, pero la curiosidad me ganó y empecé a explorar un poco más la casa. Caminé por el pasillo, pasando por habitaciones cerradas hasta que llegué a una puerta entreabierta. Dentro, un resplandor tenue revelaba un pequeño salón lleno de objetos antiguos, relojes de pared, candelabros y un gran retrato familiar colgando sobre la chimenea. Me acerqué al retrato y ahí estaban ellos de nuevo, la misma familia con la misma expresión perturbadora. Algo en mi instinto me decía que debía irme, pero una fuerza inexplicable me mantenía allí observando. Fue entonces cuando oí un susurro detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. El susurro se convirtió en un murmullo, y el murmullo era una risa suave pero escalofriante. Salí del salón apresuradamente y cerré la puerta tras de mí. Caminé de vuelta hacia la cocina, decidido a volver a mi habitación, cuando de repente oí pasos detrás de mí. Me giré lentamente esperando ver a Joaquín o algún miembro de su familia, pero lo que vi me dejaría helado. Frente a mí, una figura alta y delgada, con una piel pálida que parecía brillar en la oscuridad. Sus ojos eran dos pozos negros, diría sin rastro de vida. La figura se acercaba lentamente y con cada paso que daba, el miedo crecía dentro de mí. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura se detuvo a pocos metros de mí, y con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez, susurró mi nombre. Sentí nuevamente un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo, y de repente, todo se volvió negro. Desperté al amanecer tirado en el suelo de la cocina. Me dolía la cabeza y me sentía más cansado que nunca. Recordé lo ocurrido y me apresuré a salir de la casa. Afuera del pueblo parecía tan tranquilo como cuando llegué, pero algo en el aire había cambiado, como si una sombra invisible lo envolviera todo. Volví al camión y me dispuse a arrancar el motor, pero no funcionaba. Maldita sea, pensé, justo lo que me faltaba. Mientras intentaba averiguar qué podía estar mal, Joaquín apareció de nuevo, con su sonrisa amable, pero sus ojos ahora parecían más oscuros, como si escondieran algo. ¿Problemas con el motor?, preguntó. Asentí, intentando mantener la calma. No te preocupes, dijo. Mi hijo es mecánico. Seguro que puede ayudarte. Lo último que quería era quedarme más tiempo en ese lugar, pero no tenía muchas opciones. Joaquín llamó a su hijo, un joven de unos 20 y tantos años, con una expresión seria y ojos inquietantes. Se presentó como Pedro y empezó abriendo la puerta del acompañante. El hombre sonrió con alivio y subió rápidamente al camión, presentándose como Jaime. Mientras avanzábamos, Jaime me contó que era granjero y que su granja estaba a unos 15 kilómetros de allí. La conversación fue amigable al principio, pero había algo en su tono y en la forma en que me miraba que me ponía nervioso. A medida que nos acercamos a su supuesta granja, el paisaje se volvía más y más oscuro. Las luces de la carretera desaparecieron y nos adentramos en un camino de tierra bordeado por árboles altos, que formaban sombras inquietantes bajo la luz de los faros. Finalmente, llegamos a una vieja y desolada granja. Aquí es, dijo Jaime, señalando la entrada. Detuve el camión y él bajó rápidamente. Dudé por un momento, pero luego decidí seguirle para asegurarme de que llegaba bien. Jaime me llevó a la casa principal, una estructura antigua y en mal estado. La puerta chirrió al abrirse y una sensación de inquietud me invadió al cruzar el umbral. Dentro, la casa estaba en penumbra, con apenas una lámpara de aceite iluminando la sala principal. El lugar olía a humedad y abandono. Jaime me invitó a sentarme mientras él buscaba algo para beber. ¿Te apetece un trago?, preguntó desde la cocina. No, gracias.
Tengo que seguir mi camino, respondí, deseando irme cuanto antes. Jaime regresó con una botella de whisky y 2 vasos. Se sentó frente a mí y me sirvió un vaso, a pesar de mi negativa. Bebió un trago largo y me observó con una sonrisa que me puso los pelos de punta. «Sabes, Esteban, no recibimos muchas visitas por aquí. La mayoría de la gente prefiere no detenerse en este tramo de carretera. Dicen que pasan cosas raras», dijo su voz adquiriendo un tono sombrío. «¿A qué te refieres?», pregunté, intentando mantener la calma. «Historias, leyendas», respondió vagamente. «Gente desaparecida, cosas que no se pueden explicar. Pero tú eres un buen hombre, Esteban, no como los demás». Sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. Empezaba a sentir que algo andaba muy mal. Decidí que era hora de irme. «Bueno, Jaime, ha sido un placer conocerte, pero tengo que seguir mi camino», dije levantándome. Antes de que pudiera reaccionar, Jaime se levantó de un salto y me empujó de nuevo en la silla, su rostro ahora a centímetros del mío. «No tan rápido. Aún no hemos terminado». Sentí un nudo en el estómago. Intenté levantarme de nuevo, pero Jaime me sujetó con una fuerza que no había anticipado. Me di cuenta de que estaba en problemas. «¿Qué quieres?», logré decir, con mi voz entrecortada. «Quiero que te quedes un rato más, Esteban. Quiero mostrarte algo». Jaime me obligó a levantarme y me condujo por un pasillo oscuro hacia una puerta al final de la casa. Al abrirla, un hedor nauseabundo me golpeó y casi me hizo vomitar. Era un sótano, iluminado por una única bombilla colgante. En el centro de la habitación había una especie de altar improvisado, cubierto de velas derretidas y símbolos extraños. «¿Qué es esto?», pregunté. El miedo empezó a dominarme. «Es mi pequeño santuario», respondió Jaime, con un brillo en sus ojos. «Un lugar para honrar a los antiguos dioses». Me di cuenta de que estaba tratando con alguien que no estaba en su sano juicio. Debía encontrar una manera de escapar. Mientras Jaime estaba distraído encendiendo las velas, busqué desesperadamente una salida. La única opción parecía ser una ventana pequeña y sucia en la parte superior de la pared. «Jaime, por favor, no tengo nada que ver con esto, déjame ir», supliqué. Él se giró hacia mí con una expresión de ira, pero con una rapidez que no esperaba. Me lancé hacia la ventana. Jaime intentó detenerme, pero logré zafarme y trepar por la pared, rompiendo el vidrio con el codo. Me arrastré por el estrecho marco y caí al suelo afuera, sintiendo los cortes en mis brazos y piernas. Corrí hacia el camión, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Pude oír a Jaime gritándome desde atrás, pero no me detuve. Subí al camión y arranqué el motor, acelerando por el camino de tierra al máximo. Miré por el retrovisor y vi la silueta de Jaime, parado en la entrada de la granja, observándome mientras me alejaba. Conducí durante horas, sin detenerme hasta llegar a un pequeño pueblo donde encontré una estación de servicio. Me bajé del camión, temblando y cubierto de sangre. El encargado de la estación me miró con sorpresa y preocupación, pero no hice caso. Solo quería alejarme lo más posible de esa granja. Llamé a la policía y les conté lo que había sucedido. Tomaron mi declaración y prometieron investigar, pero nunca volví a saber de Jaime ni de su granja. Siempre me quedó la duda de si habían encontrado algo, o si las historias de la carretera se habían llevado un secreto más. Desde esa noche he evitado conducir por carreteras solitarias y desiertas. La experiencia me dejó marcado, y cada vez que paso cerca de un tramo similar, no puedo evitar recordar esos momentos de terror en los que mi vida estuvo en peligro. He aprendido a ser más precavido y a no confiar tan fácilmente en extraños, no importa cuán desesperados parezcan. El recuerdo de Jaime y su mirada penetrante me persigue aún en sueños. Cada vez que veo a alguien varado en la carretera, una parte de mí quiere detenerse y ayudar, pero el miedo me confunde y me detiene. Prefiero seguir adelante esperando que otro buen samaritano tenga más suerte que yo. Y es así como continúo conduciendo por las carreteras de España, con la esperanza de que nunca vuelva a encontrarme con otra noche como aquella. Con el paso del tiempo, intenté ahogar esos recuerdos en el trabajo y la rutina diaria.
Pero cada vez que mis pensamientos volvían a aquella noche, me invadía una sensación de inquietud que no lograba sacudirme. Había algo en la mirada de ese hombre y en su siniestro santuario que me seguía persiguiendo, como una sombra que nunca se disipa del todo.